Hola gente, uno de los pueblos más lacerados del siglo pasado fue sin duda Vietnam, ya que se encontró sumergido en una guerra anticolonial durante mucho tiempo, esa guerra que se llevó millones de vidas de vietnamitas por la ambición y codicia de los países civilizados entre comillas. Pero ¿cómo empezó esto en un principio? Pues a raíz de la invasión de la Indochina por parte de Francia. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial hubo cambios, vientos de cambios, ya que se asomaba una fuerte corriente de todos los vietnamitas en contra del colonialismo francés, pues que llevó a la guerra de liberación. Ho Chi Minh, en esta guerra Ho Chi Minh fue el principal líder político, pero si hablamos del lado militar tenemos que hablar sin duda de Vo Nguyen Giat, que fue el músculo, el lado militar, el lado guerrero, que pues prácticamente fue el cerebro que concluyó en la derrota en la famosa batalla de Dien Bien Phu. Pues en 1954. Esta guerra total duró 9 años, esta guerra de liberación, pero pues ya dije que tuvo parte de la Segunda Guerra Mundial, ya también con la invasión de parte de Japón y la expulsión en un momento de todos los franceses, ya que los japoneses eran enemigos de los aliados. Pero pues también al entrar Japón en el conflicto, pues también se topó con los mismos vietnamitas, que prácticamente los mismos expulsaron de su territorio, de su suelo patrio, y luego pues al finalizada la contienda y la paz entre comillas, pues Francia volvió a reclamar lo que era su colonia para sí, conllevando a la declaración de independencia, justamente porque todos los vietnamitas querían, en general, mayormente, en su mayoría, querían la independencia de la Francia civilizada, entre comillas. Pero pues Francia se opuso y comenzaron las batallas, ¿no? Si en un principio esa Francia que estaba debilitada, recuerden pues años de conflicto en la Segunda Guerra Mundial, el mismo suelo francés pues lo encontró debilitada. Sin embargo, tuvieron el apoyo de sus aliados, entre comillas, Estados Unidos y Gran Bretaña, que lo apoyaron con armamento. Esto hizo que en un principio la balanza se inclinara a favor de los franceses, ya saben, mejor armamento, a pesar de que eran pocos, pues lograron entrar o arrasar con muchos pueblos en una limpieza, ¿no?, entre comillas, que era claramente unos actos de ya saben, ¿no? Sí, disculpen por hablar así, pero me censuran el canal. El punto es que hubo un cambio o un golpe de tuerca, un cambio de tuerca, como se le dice, cambio de rumbo de la guerra a raíz de la misma victoria en la guerra civil china del Partido Comunista. Es ahí cuando pues decide enviar también parte armamento, a pesar de que se encontraban históricamente China siempre ha tenido ambiciones territoriales sobre Vietnam, y pues pero al ser comunistas, entre comillas, los bandos pues decidieron apoyarse y también tuvieron el apoyo de Rusia. Eso por ahí emparejó las cosas, y ahí pues vémonos las caras, pues el valiente pueblo vietnamita y sobre todo los demás países como Camboya y Laos, que eran la Indochina, pues se alzaron en armas por su independencia, y pues en un principio actuaron en guerra de guerrillas para llevar en lo que es en un punto en que el conflicto ya sea en la guerra de posiciones, ya en un conflicto ya armado con armamento pesado, más pesado, ¿no? Esto describe bien claro justamente el mismo militar en su libro Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo. Él justo mismo dice que un vietnamita es un soldado del pueblo, a pesar de las diferencias de mismas nacionalidades, religiones,
e incluso clases sociales, todos se unieron en un solo puño para expulsar al odiado invasor colonizador francés, que durante años, décadas, tuvo el control político justamente en base a cuestiones raciales, superioridad, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Criticaban eso de los alemanes y su fascismo, pero ellos mismos franceses, el país de la igualité, fraternité y ¿cómo se llama el otro? Ya me olvidé. Es el país pues que promovía la libertad, pues hacía lo mismo en sus colonias, ¿no? Explayarme en eso sería entrar en temas colonialistas que ya muchos conocen, ¿no? Las exacciones que se cometían con los nativos de los pueblos colonizados, pero muchos atribuyen lo que es los crímenes de la colonización mayormente a Inglaterra o el Reino Unido, pero no hay que olvidar que Francia fue, después del Reino Unido, el país con más colonias, ¿no? Si uno critica lo que es la colonización o la invasión de los países europeos como Gran Bretaña, España o el mismo Bélgica del rey Leopoldo en el Congo, pues hay que ver también el lado francés, que también actuó de manera muy cruel con muchas de sus colonias. En Indochina pues la servidumbre aún era oficial, y es decir que prácticamente muchos millones de campesinos en la Indochina, de Camboya, Vietnam y Laos, eran pues tratados como subhumanos. Es por eso que la mayoría, al momento de la guerra de liberación, todos se levantaron en armas contra el colonizador francés, y por eso pues esto conllevó a la victoria aplastante. Ya dije que esa victoria hubiera sido en un principio más rápida si no fuera porque ese país, Francia, estuvo apoyado por las armas occidentales, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y pues como colofón, Nguyen Chiat, porque es un poco raro ese nombre para nosotros, pero bueno, fue un militar muy querido, fue el músculo. Inclusive también este libro lo escribió ya finalizado el conflicto en comienzos de la década del 70, y ya poco antes del inicio de la guerra de Vietnam, en que ya Estados Unidos se enfrentaría directamente con la antigua colonia francesa, y pues él veía que prácticamente su país, que estaba partido en dos, no tenía una vida más futura si es que no se unían. Es por eso que el hombre escribió este libro como especie de catarsis para unir a esos dos lados, a esos dos Vietnam, Vietnam del norte y Vietnam del sur, ¿no? Felizmente pues lo que es la voluntad de los vietnamitas, la mayoría de los vietnamitas triunfó, y a las finales también pudo reunirse. Y pues al día de hoy Vietnam es uno de los países que más avanza, ¿no?, en el tema económico, aunque sería cuestión de visitarlo, ¿no?, cómo es la cosa, ¿no? Pero también Vo Nguyen Giat fue o ha sido un personaje muy querido en la historia de Vietnam. Si el tío Ho Chi Minh fue, ya dije, fue el brazo, o mucho el cerebro, el político, Vo Nguyen Giat es la figura militar más destacada tal vez de toda esa generación de militares, ¿no?, que pelearon contra esa guerra colonizadora, ¿no?, contra Estados Unidos y contra Francia, ¿no? Es increíble, ¿no? Vietnam, un país que era en ese tiempo de los más pobres del mundo, pudo derrotar a dos gigantes, ¿no?, colonizadores. Pues eso es una cosa de locos. Por eso acá nos relata en este libro, Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo, de Vo Nguyen Giat, justamente nos relata todo lo que es los avatares, tanto en la mentalidad política, en la mentalidad social, y también las reformas también que hizo el mismo tanto en plena guerra y posguerra. Por ejemplo, habla de una reforma agraria, es decir, darle tierra al campesino. Y recuerden que prácticamente Vietnam, antes, o mejor dicho, antes de la Segunda Guerra Mundial, en plena colonización francesa, era un país donde
aún la servidumbre era ley, ¿no? Ya saben, ¿no? Los franceses arriba y abajo seguían los demás pues señores feudales vietnamitas, ya saben, ¿no? Estos nobles de pacotilla que son prácticamente una clase, no se puede decir parasitaria, ¿no? Que siempre a través de la historia han vivido, ¿no? Y pues cosa curiosa, ¿no? La Revolución Francesa fue justamente contra ellos y pues tiempo después los mismos que se habían rebelado, ya saben, los franceses hacen lo mismo en sus colonias, ¿no? Es algo, la hipocresía europea, muchos dicen, pero pues bueno, pues esto nos relata lo que es con magistral soltura, una prosa excelente. Este hombre que sí tuvo una buena educación, a pesar de sus orígenes humildes, se pudo adiestrar sobre todo en el lado político. Puedes verlo a través de su pluma, que habla en forma tanto militar como política, ¿no? Por eso es uno de los más grandes personajes de este conflicto, tal vez, ¿no? De ese siglo, ¿no? En Asia, ¿no? El personaje militar, ¿no? Bon Nguyen Giat, ¿no? Que nos dejó también hace poco, ¿no? Murió, llegó hasta este milenio, ¿no? Es increíble, ¿no? Casi llegó a vivir casi 100 años este hombre recio, ¿no? Pues qué loco. Por eso, pues, mi recomendación, si quieres conocer más de este valiente pueblo y de esta contienda, que fue una de las más grandiosas epopeyas de liberación de un pueblo oprimido contra los invasores colonialistas, pues tienes que leer Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo, de Vo Nguyen Giat, el músculo militar de Vietnam. Y sin más que decirte, gente, nos vemos. Aguante Vietnam.